La agricultura orgánica es una de las soluciones que se han planteado ante el desastre ambiental de la agricultura tradicional. Y bueno, justamente las certificaciones son una manera de incentivar el comercio para favorecer esta actividad. Hoy tendremos aquí como invitada a Irene Burgués, quien es de la Asociación Agroorgánica Guanacasteca. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien, mucho gusto. Qué dicha que nos acompañas y bueno, vamos a hablar sobre este tema. Primero, ¿qué es esto de la certificación orgánica y cómo funciona en este país? Bueno, primero que todo yo quisiera recuperar el término tradicional, o sea, cuando vos iniciaste a conversar dijiste que la agricultura orgánica era una solución al problema ambiental que genera la agricultura tradicional. Bueno, digamos, si uno está en Guanacaste y yo pienso cuál es la agricultura tradicional, yo en realidad pienso en doña Teresa y don Miguel, que son miembros de la asociación y que más bien ellos tienen tradiciones que hacen que la producción sea rentable, sana y amigable con su comunidad. Entonces un poco como que el tema de la agricultura tradicional creo que yo lo rescataría en positivo. Por otro lado, el tema de las certificaciones, nosotros en la Asociación Agroorgánica Guanacasteca, de la cual yo soy parte desde hace 10 años y miembro fundadora, básicamente lo que hacemos nosotros es certificación participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros generamos y somos una comunidad de productores y gente que se alimenta con nuestros productos, que hacemos el proceso de certificación siguiendo la ley de agricultura orgánica y luego siendo auditados por el Servicio Fitosanitario del Estado. ¿Cuál es la diferencia con una certificadora de tercera parte o privada? Que nosotros no le pagamos a un tercero para que diga que somos orgánicos. Entonces, bueno, un poco como que quitamos un poco el tema es lo mismo que le sucede a la Setena cuando se hace un estudio de impacto ambiental al cual vos primero le pagás a alguien para que diga que todo está bien y después llevas estudio. Es un poco como extraño. Nosotros no tenemos ninguna crítica específica, ni nos parece bien ni mal la certificación privada. Lo que nosotros como productores en Guanacaste vimos como solución a qué es lo posible para nosotros es la certificación participativa, porque es participativa y genera comunidad y genera aprendizaje y también no le estás pagando a alguien para que diga, sino que vos aprendes a hacerlo y claro, viene alguien una vez cada tanto a auditar. A nosotros la parte de la auditoría sí nos gustaría que fuera mucho más técnica. Aquí existen laboratorios excelentes del propio gobierno y de las universidades que a mí me parece que podrían estarnos colaborando muchísimo más porque realmente hasta ahora ese no ha sido el rol del servicio fitosanitario y claro, es importantísimo hacer análisis toxicológicos que casi nadie, ni los privados, ni nadie hace. Hagamos más énfasis sobre esta diferenciación. ¿Qué es lo diferente realmente entonces entre la participativa y la privada? Ok, básicamente existen compañías que se registran ante el servicio fitosanitario como certificadoras. La diferencia es que ellos son una compañía privada o yo no sé también si pueden ser otra modalidad jurídica, pero básicamente ellos están certificados para certificar, pero tienen las personas a las que certifican son clientes de ellos a los cuales ellos tienen un contrato básicamente en el cual yo le doy a usted el servicio de certificación y usted me paga por certificar. Entonces básicamente yo contrato esos servicios para poder obtener el aval. Exacto. En el caso de nosotros no es que estés contratando un servicio, es que estás siendo parte de una red que tiene obviamente metas comunes y muy importante, definimos qué para nosotros, aparte de lo que está en la ley, qué quiere decir eso que está en la ley, cómo se come la ley. Entonces va generando valores, vas hablando de cuáles son valores comunes, qué te parece que es realmente, cómo es hacer las cosas bien para vos y para mí, puede ser muy diferente. Pero si ya estamos
en una asociación en la cual estás diciendo que no solo estás siendo orgánico, sino que estás haciendo las cosas de manera consciente, tenés que tener discusiones sobre cómo específicamente vas a hacer las cosas. Entonces, es un proceso en el cual aprendes mucho del detalle de cómo se hacen las cosas bien y hay una cuestión muy interesante. Este periodo en el que estamos viviendo, estamos en un proceso de transición. Yo no pretendo, ni nadie pretende, que mañana no hayan químicos. No, de eso no se trata. ¿Qué es lo que nosotros como productores, que somos orgánicos, queremos decir? Bueno, si es posible, y es posible en la medida en la que no me lo hagan imposible y en la medida en la que yo pueda recuperar conocimiento tradicional de cómo se hacían las cosas sin químicos y en la medida en que también uso innovación para poder mejorar mis procesos, porque no necesariamente la innovación es en la tierra, sino que puede ser más bien cómo le doy yo seguimiento a mis procesos. O sea, ahora existen un montón de herramientas que a nosotros nos gustaría implementar, de valorar cómo se usan distintos insumos orgánicos, qué mezclas te funcionan en distintas épocas, cuando hay poca agua. Eso es algo que, digamos, medir esas cosas específicamente, o sea, con números, antes era más difícil, ahora no. Claro. Entonces, digamos, ¿qué retos veo yo para las comunidades? Sí, ¿cómo se dice? Recuperar todas estas cosas tradicionales, pero también monitorearlas y aprender a hacer uso de las tecnologías. Entonces eso sí es bien interesante. Entonces un poco para retomar el tema de cuál es la diferencia entre la certificación participativa y la certificación pagada, es que básicamente la certificación participativa se basa en un grupo de productores organizados, claro, que tienen una comunidad también de gente que come y se alimenta de estos productos y que es el funcionar del día a día el que hace que la credibilidad sea de todos los días. Entonces, los dos aplican la ley. Una es contratada y pagando, la otra es siendo parte y partícipe, claro, de tu propia certificación. Claro, claro. Y bueno, ahora mencionabas un tema muy importante que es los retos y las trabas tal vez que pueden enfrentar los grupos productivos así, digamos, autogestivos de cierto modo y también que buscan y procuran esta participación en la certificación. Y bueno, ya vamos a hablar un poco más sobre eso después de esta pausa. Volvemos con más de Era Verde desde el Parque Itarer en Moravia. Y bueno, Irene, conversábamos justamente sobre, vos sos parte de una asociación agroorgánica en Guanacaste, la Asociación Agroorgánica Guanacasteca, y bueno, también fuiste fundadora de esta asociación hace bastante tiempo. Contanos de qué se trata, quiénes son parte de esta asociación y cómo funciona esta cuestión de la certificación desde la asociación. Bueno, la Asociación Agroorgánica Guanacasteca comienza desde mi punto de vista, porque claro, esto es gente que se va encontrando, ¿verdad? Que tenemos una necesidad común que es poder decir que somos orgánicos, pero no únicamente yo, Irene, digo que, y también como que había esta necesidad mía de ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos los miembros fundadores y luego los que vienen tienen historias muy interesantes que contar. Yo en particular empecé desde el 2009 a intentar conocer productores en Santa Cruz, Nicoya. Iba conociendo a partir de lo que iba sembrando, consiguiendo semillas porque quería hacer rescate de semillas. También comenzaron a ver en esa época como
fiestas de agricultura orgánica, el movimiento de agricultura orgánica en esa época, en el 2009, hizo un par como de actividades sobre rescate de semillas a las que asistí, y ahí fui conociendo más productores, y poco a poco esos productores que te los seguís encontrando, comenzamos a reunirnos en la finca de cada uno. Estuvimos del 2009 al 2011 reuniéndonos mensualmente en las fincas de como 10, éramos 12 en esa época. De esos 12 originales ahora quedan como 10 y ahora somos más o menos como 34, 25 en el proceso de certificación. 25 ya este año pasamos a estar certificados participativamente. Pero básicamente fue un proceso de conocer personas que también tenían las mismas preguntas y ocupábamos las mismas respuestas, que eran que teníamos claros que éramos orgánicos, pero cómo decíamos que éramos orgánicos de manera legítima, ¿verdad? Entonces comenzamos a estudiar qué era la regulación en Costa Rica, y en el 2011, después de estarnos reuniendo 2 años en la finca de cada uno de los productores y también de ir conociendo gente que nos ha ayudado como consumidor, como persona que se alimenta con nuestros productos, ¿verdad? Fuimos dándole forma, y como la legislación decía que existía, además, cómo nosotros nos conformamos fue con base a la ley. La ley dice que existe una certificación que se llama participativa, que es para grupos de productores organizados, y que básicamente la figura recomendable era hacer una asociación. Entonces, básicamente nosotros como asociación nos constituimos siguiendo lo que era la normativa. ¿Qué es lo que pasa en este momento y cuál es el reto para nosotros más importante? Hay muchísimos retos, pero en este momento para nosotros el reto más importante es que el gobierno en estos 10 años que lleva la ley de agricultura orgánica sigue sin aplicar la ley, y una parte muy importante es sigue sin aplicar la ley de manera correcta y transparente para certificación participativa. Por ejemplo, una de las cosas que estaba haciendo el Servicio Fitosanitario del Estado era limitando a las asociaciones, no solo a la guanacasteca, a incluir nuevos productores. Y uno se extraña mucho porque básicamente la razón por la que creaste la asociación es para que los productores no tengan cada uno de ellos hacer un montón de trámites, sino que es la asociación la que lo hace, porque desde Guanacaste o desde la zona sur o desde Cartago no va a ir cada productor a llevar papeles y a entender un montón de cosas que son complicadas. Entonces, en resumen, la certificación participativa, de acuerdo a la ley, faculta a una asociación para que lleve todos los trámites de sus productores. ¿Cuál es el reto de temporada? Porque cada vez hay un reto de temporada. El reto de temporada es que básicamente están no dejando a nuevos productores meterse a las asociaciones porque dicen que ellos mismos tienen que hacer los trámites. La Asociación Agroorgánica Guanacasteca se constituyó como asociación precisamente para que fuera la asociación quien facilitara todo el proceso. Entonces, bueno, ¿cuál es el reto en este momento? Pero es en este microsegundo que usted me está preguntando, ¿cuál es el reto en este microsegundo? Que resulta que ahora el grupo no se está viendo como que está capacitado para seguir representando a sus asociados. Entonces, eso es muy grave porque es la base de la certificación participativa. ¿Qué otros retos hay? Pues bueno, el reto es realmente que nos dejen producir y certificarnos como lo venimos haciendo. La certificación participativa es una oportunidad que tienen los microproductores, que tienen una parcelita pequeña, que tienen un invernadero, que tienen un lugarcito para producir alimentos sanos y saludables. En el reglamento que se está trabajando en este momento es un reglamento que es más viejo que la misma ley de producción orgánica. Entonces a nosotros nos están midiendo como si fuéramos exportadores. La certificación participativa es exclusivamente para venta nacional. En todas las ferias que nosotros podríamos vender los productos, esperamos cobrar lo justo. Y para eso necesitamos también tener controles de producción, costos
medir lo que está pasando en el mercado nacional. Un productor que tiene un invernadero o un pequeño área para cultivar, nunca le alcanzaría para pagar una certificación. En segundo lugar, la mayoría de productores no les gusta o no saben o no pueden llenar papeles, contestar correos y hacer viajes a San José para entregar ese tipo de papeles a Fitosanitario y Arao. Sabemos que los objetivos del gobierno son alimentar bien a las personas, cuidar el ambiente, cuidar el agua, cuidar el suelo, y eso es lo que nosotros sabemos y queremos hacer. Y hablando de producir, ¿qué onda es este mito de que es más caro y más difícil hacer producción orgánica? ¿Es verdad? Nosotros estamos en un momento de transición, o sea, todo este tema de que la biodiversidad la estamos perdiendo, todo este tema de cambio climático, todo este tema de que las fuentes de agua están contaminadas, todas esas cosas tienen que ver con que quien contamina no paga. Ahora, si yo no contamino, quiere decir que yo estoy haciendo algo distinto. Si a un productor lo dejan contaminar y yo no estoy contaminando, quiere decir que probablemente yo estoy haciendo otros esfuerzos, ¿verdad? O sea, yo no estoy externalizando los costos, ¿verdad? Yo no estoy pidiendo que alguien más cubra los costos de mi producción. Entonces, depende. O sea, mi respuesta es un poco como depende. Claro, porque sale caro para el planeta, digamos, si seguís usando la... Exactamente, pero en un sistema, si vos estás bien regulado, básicamente, aunque hayan agroquímicos, tenés una regulación que hace que, digamos, los efectos que tiene tu producción, sea orgánica o sea con químicos sintéticos, vos mismo la pagás. Si esa fuera la realidad, producir orgánico no sería más caro, claro, porque estarías con las mismas reglas. Ahora, yo sí te digo una cosa, producir orgánico, aunque el sistema no esté bien regulado, o sea, que el sistema no esté regulando a quién contamina, aún así a veces producir orgánico no necesariamente es más caro. ¿Por qué? Porque te reducís insumos, porque son más químicos. Sí, porque hacer las cosas vos mismos. Sin embargo, yo sí creo que en el tema de que los productos orgánicos sean más caros, tiene que ver mucho la red de comercialización. Entonces, para que el producto orgánico no sea más caro, tenés que reorganizar para que la gente consuma local y que sea mucho más directo la compra, que sea el propio productor o lo más cercano posible. Entonces, ¿qué es a lo que voy? En este proceso de transición hacia una producción más sana, en donde, y esto es muy importante, todos nosotros tenemos derecho a comer y producir sano, no es un lujo. Y digamos, la Asociación Agroorgánica Guanacasteca nace de un grupo de productores y consumidores que creemos en eso, que creemos que es un derecho y no un lujo. Y es importante recalcar que no solo la Agroorgánica Guanacasteca, está la Asociación de Productores Brunca, claro, también está la Asociación de Productores Brumas, que son de Cartago. Entonces, hay varios grupos que estamos haciendo esto. También. Así es, y bueno, vamos a seguir hablando y conversando sobre esto después de esta pausa. Y volvemos con más aquí en Era Verde desde el Parque Itarera en Moravia. Estaba justamente conversando, Irene, sobre las otras experiencias también de asociaciones de cultivos tal vez diferentes a lo que acostumbramos. Porque mencionabas también que la palabra tradicional pues hay que rescatarla y reivindicarla.
¿Cómo se coordinan estos esfuerzos? ¿Cómo operan ustedes como red? Bueno, la verdad es que como son esfuerzos muy locales, o sea, como la certificación participativa, se basa en que estás trabajando con un grupo local. Realmente nosotros hasta este año nos comenzamos a coordinar entre los que certificamos de manera participativa. Estamos este año, como hubo un congreso de agricultura orgánica, comenzamos a hablarnos más. Todos sabíamos de la existencia de los otros, habíamos participado en diferentes regiones. También han habido como reuniones en el movimiento de agricultura orgánica del país que se llama MAOCO, en la que estamos todos, pero realmente las asociaciones que certificamos de manera participativa somos muy distintos a quienes no se certifican de manera participativa, sino de otra forma. Que cabe recalcar que hay gente que también no se certifica y que básicamente yo los entiendo un poco, porque es un poco como, bueno, si una persona puede producir usando químicos sintéticos y nadie le exige nada más, porque yo, si produzco bien, tengo que hacer un trámite adicional. Es lo que te decía, es como en el mundo del al revés, tenés que probar. Es un poco así, pero a mí sí me parece, yo respeto, y cada cual, yo respeto en lo que creen, más aún con lo complicado que es ahora certificar. ¿Pero por qué te parece importante? A mí me parece importante certificarse de manera participativa, porque es una cuestión de que no solo el productor diga, sino una cuestión de tener una red que realmente, dado que hay tantos agroquímicos en este momento, sí es importante que exista un procedimiento en el cual uno dice, no es químico. O sea, y en este momento, como te digo, es una transición. Yo sí creo que estamos en un proceso de poder producir de una manera más equilibrada, pero necesitan haber pilotos y necesitan haber pequeños productores que son capaces de demostrar que sí se puede. Entonces, ¿por qué es importante certificarse? Porque de manera participativa, porque es rentable, porque es participativa, porque no le cuesta en dinero al productor y porque está aprendiendo qué es lo que significa. ¿Por qué es importante certificarse? Porque también te da claridad sobre qué cosas son químicos sintéticos y cuáles no. Digamos, a veces la gente se confunde. Y por otro lado, también es importante porque te protege a vos, si tenés fincas a los lados que después te contaminan, te protege a vos para decir que vos tenías derecho, que este es el pedazo en el que vos no estabas contaminando. Entonces, y además es importante porque existe una ley que protege y le da beneficios al productor orgánico. Es muy importante que los productores hagamos que sea más sencilla la certificación participativa, porque es recuperar esta ley que nos da los derechos de poder producir de manera sana y que además de todo debería hacer que producir y consumir orgánico sea rentable, que sea un derecho y no un lujo. Bueno, y hablando de rentabilidad, ¿cuál sería el mejor panorama a nivel legal y gubernamental respecto a la certificación? Mencionabas justamente el reto que enfrentan, y ¿cuál sería la mejor forma de resolverlo desde el gobierno? Desde el gobierno, a mí me parece que lo que el gobierno puede hacer es simplificar y cumplir la ley de agricultura orgánica en la parte de certificación participativa muy sencilla y muy clara, que es básicamente que un grupo de productores orgánicos está facultado para hacer cumplir la ley y que llega un ente que audita, que lo haga así de sencillo, que cumpla la ley y que siga respetando a la persona jurídica de la asociación para poder producir de manera orgánica. Entonces, primero respetar la ley, y en esa parte de respetar la ley, también ahora sí, articular todo lo que se supone que se debía haber articulado, que los laboratorios de las universidades participen en el análisis de cómo van mejorando los suelos, cómo están las plantas, analizar los componentes químicos, también que realmente se distribuya los fondos de agricultura orgánica a los productores de manera de que sean los pilotos que demuestren
cómo sí se produce bien y que logremos documentar para replicar. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que debería ser la hoja de ruta? Pues que se respete la ley, que la certificación participativa se implemente de manera simplificada, porque no deberían haber más trámites, que simple y sencillamente aquellos que demuestran que sos orgánica, no ponerte más requisitos aparte de esos, y ahora sí impulsar proyectos piloto en donde se demuestra que productivamente es eficiente y que sí es factible articular las distintas entidades gubernamentales para facilitar el crecimiento de la producción orgánica de pequeña escala certificada de manera participativa. Gracias, Irene, justamente por ser tan clara con estas importantes exigencias, tanto para el gobierno como para también quienes deseen involucrarse desde las posibilidades universitarias. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a vos, y también invitar a los oyentes pueden visitarnos en Asociación Agro-Medio Orgánica Guanacasteca, venir a visitar las fincas, que de eso se trata, y decirles que producir y comer sano es un derecho y no un lujo. Nos despedimos con esto. Esto fue Era Verde y seguimos con más de Canal UCR, Televisión con Sentido.